Es muy frecuente que las personas que han vivido una experiencia paranormal se sientan segregadas, se sientan señaladas y estigmatizadas. Cuando alguien se atreve a platicar delante de un público o en una comida simplemente con familiares y se atreve a platicar que ha vivido una experiencia paranormal, sin mucho importar qué tipo de experiencia o de qué intensidad fue aquello, las personas suelen mirarle con desconfianza. Así es. El dedo señalador suele indicar alguna sabia explicación que siempre surge sobre la hora de la comida o en el momento en el que se esté platicando aquello. Siempre hay ese sabio personaje que puede explicarnos qué fue lo que vimos. O bien, está aquel otro que se queda con cara de estar loco. El hecho es que quien ha vivido una experiencia termina siendo criticado, señalado como ignorante, creativo, en el mejor de los casos, alucinado, loco y en muchas otras ocasiones hasta ocultista. Las personas que han vivido experiencias llegan a sufrir un periodo de aislamiento. Sí, por increíble que parezca. Se les señala, se les critica, incluso cuando el fenómeno es prolongado y ha estado durante algún tiempo afectando a una persona o a una familia. Suele haber alguien que considera oportuno enviar al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta. Porque la persona debe de estar loca desde que ve tantas cosas, sin saber exactamente siquiera qué fue lo que está viviendo esa persona. Hay una enorme diferencia entre un problema neurológico que genera una alucinación y una realidad fenoménica paranormal. Y si no me cree, entérese que en este canal recibimos todos los días una enorme cantidad de relatos y experiencias de personas que en pleno uso de sus facultades han vivido experiencias aterradoras, no un día, sino por periodos prolongados. Sí, también hay casos en donde las personas lo que vivieron fue en una única ocasión, pero hay muchos otros en los que las experiencias se han prolongado por mucho tiempo. Hay múltiples testigos quienes vivieron la fenomenología y por lo tanto, aquella teoría de estar loco, eres imaginativo, inventas cosas, no aplica. Así que, en Relatos del Lado Oscuro, creemos que algo ocurre más allá. No podemos asegurar exactamente qué es, no somos chamanes, brujos, no podríamos decirle qué poner para que se vaya, no podemos siquiera sugerirle, prende esto o echa esto o apaga lo otro, no podemos, no somos expertos. Lo único que sí le podemos decir es que a lo largo del camino y conforme vamos avanzando, hemos ido encontrando que este fenómeno, el fenómeno paranormal, es mucho más frecuente de lo que se podía creer y no se ajusta con aquel precepto de que es alucinación, imaginación, invención, creatividad, gente fácilmente sugestionable. No. Esto va más allá. Quédese conmigo y prepárese. Le advierto que este programa puede ser particularmente largo porque debido a la gran cantidad de relatos que recibimos, hemos querido compartir los más posibles. Ofrecemos una disculpa anticipada si es que usted nos ha compartido un relato y no lo encuentra en este programa. No pudimos incluir todos. Así de fácil. Llevamos 3 programas sucesivos compartiendo experiencias y aún así no acabaríamos de contarlas. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, perversidad humana, historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuenca, Ecuador. Hace ya algunos años. Probablemente alrededor de 1970. La abuela, en aquel momento una mujer relativamente joven,
con 3 o 4 hijos, con un esposo, ha estado trabajando muy fuerte durante muchos años. Es una mujer recia, es una mujer de campo, es una mujer que cría animales, que vende cosas, que cocina, que ayuda en las casas, que ha hecho un pequeño patrimonio y compra una casa. No es nueva. Definitivamente no es una casa nueva. Es una casa vieja. Y es extraña la casa. Una parte de la casa está como en un sótano, por abajo del nivel de la vialidad. El resto de la casa está en alto. Y después viene este patio amplio atrás, un enorme terreno que incluso tiene árboles. Uno de ellos es un enorme nogal, un precioso nogal. Después vienen algunas habitaciones más por aquí y por allá, un baño que se construyó en alguna época posterior, y al final están los corrales. Ahí tiene sus animales, puercos, alguna vaca. Es una casa de esas de antes en donde hay de todo. La familia va siguiendo su camino, como siempre ocurre. El hijo va creciendo, la hija va creciendo, la otra hija va creciendo, y la vida va más o menos bien. Hasta que aquel día ocurre algo inusual. El tío, el hermano de la familia, el hijo mayor de la familia, es un chico rebeldón, pelito largo, movido. Le gusta el heavy metal, ya sabe usted, tamborazos, discos con esqueletos y cosas aquellas de los años 80. Le encanta tumbarse en su cama, cerrar la puerta, poner su disco de música pesada y echarse un sueñito. Por increíble que parezca, a pesar del ruido de aquellos tamborazos y de aquellas cosas, llega a echar una siesta y después sigue. Aquí todo el mundo tiene que trabajar, ¿se entiende? Porque en algún momento hay que salir a darle de comer a los cerdos, en algún momento hay que ir a limpiar, en algún momento hay que ir a dejar las canastas de productos a alguna parte y hay que ir y venir. Este chico toma una siesta. Y es en aquella ocasión cuando ocurre esto por primera vez. El muchacho de pronto despierta. Ya no está la música que estaba escuchando. Se incorpora sobre su cama, se gira para levantarse poniéndose los zapatos, metiendo los pies en los zapatos y está a punto de levantarse. Ojo, no está durmiendo. No me diga que estaba durmiendo y estaba soñando porque se está poniendo los zapatos. Uno dormido no hace eso a menos que sea sonámbulo y él no es sonámbulo. Así es que está poniéndose los zapatos cuando de pronto algo llama su atención por el rabillo del ojo, por el límite izquierdo. Voltea a ver hacia la ventana que está de su lado izquierdo, que es una ventana pequeña que tiene comunicación hacia la calle. Y ahí hay algo como sentado, como si se hubiera metido por la ventana. Es una especie de criatura que lo está viendo. El muchacho se queda parado ahí, en la orilla de la cama, sin poderse mover porque lo que está viendo le ha sorprendido enormemente. Es una criatura pequeña, como un pequeño hombre, como una especie de duende. En ese momento él ve esta especie de duende, tiene las manos huesudas, largos los dedos y lleva esta especie de sombrero inusual. Esta criatura no ocupó por la ventana, es una ventana pequeña que apenas se abre un poco, pero está ahí, como sentado, como en cuclillas, viéndolo. Cuando el muchacho lo observa, se queda ahí como segundos, quizás unos pocos segundos que parecen una eternidad. Y de pronto aquella criatura estira la mano y con un gesto extraño hace la señal: ven, acércate. El muchacho está pasmado viendo esto, porque además el rostro, el aspecto es muy inusual. Los ojos están hundidos, rojizos, la piel es increíblemente arrugada, como si fuese una especie de duende extraño, un troll o algo. Él ha visto alguna vez por ahí un dibujo de alguna cosa y lo que está viendo le sorprende y está a punto de ir para allá, cuando de pronto reacciona y cae en cuenta de que se está acercando a algo sobrenatural. Camina para atrás, abre la puerta y cruza el dintel de la puerta para salir corriendo hacia la cocina. Pero en el instante en el que ha abierto la puerta y cruza el dintel, voltea para ver si aquello era simplemente su imaginación, pero aquello sigue ahí. De hecho, ha cambiado de posición y le vuelve a hacer la señal de que venga, que venga. El muchacho entra en pánico y sale corriendo. Cuando se lo platica a su madre, la madre simplemente le dice: eso te pasa por estar oyendo tonterías, eso te pasa por no sé qué, te lo imaginaste. Y sigue adelante con lo que estaba cocinando.
Pasan los días. La casa tiene este toque particular en donde de pronto tú vas caminando de una habitación a otra y estás a punto de preguntar, ¿qué dijiste? Porque alguien te habló. O escuchaste que alguien hablaba, aunque no te hablaban a ti. Y después, cuando sales de la casa y pasas por aquel extraño cuarto que está afuera, que debe de haber sido un baño o algo, en alguna época fue algo. Es un cuarto pequeño relativamente que no tiene ventanas, no tiene puerta. Adentro está muy oscuro. Es un espacio raro, anexo en la parte de atrás rumbo al corral. Cuando pasas por ahí siempre te da esa sensación de que al voltear va a estar alguien. Todos lo han sentido. La abuela dice que es su imaginación por estar en una casa vieja y por estar oyendo rock. Y entonces ocurre algo diferente. La hija mayor es una chica guapa, amiguera, simpática, con muchos compromisos. Y aquella tarde, la abuela le dice, vete y dale de comer a los cerdos. La chica inmediatamente responde, no quiere ir, se niega, ¿cómo la mandan? ¿Por qué no mandan a alguien más? Porque a ella es la hija, es igual que todos, todos ayudan, todos colaboran, todos trabajan. Así es que le pone el par de cazuelas enormes, de esas que tienen una asa como metálicas, donde van juntando cosas, picando y echando, para que vaya y alimente a los cerdos. La chica bonita agarra aquello de muy mal humor, maldiciendo, rezongando, y comienza a caminar saliendo de la cocina. Va unos pasos más allá, pasando cerca de donde está el hermoso nogal, ese árbol grande de grandes ramas, gran sombra. En ese instante siente que alguien la está viendo. Y al mirar hacia el árbol, en una de las ramas, en una posición inusual, mirándola fijamente, está aquel ser, aquel misterioso ser de unos 70 centímetros de altura, con esta cara totalmente arrugada como pútrida, con estas manos largas, con esos dedos desagradables, que le está haciendo de nueva cuenta la señal de que vaya para allá donde está él, insistente, necio, le mira, tiene esta cara horrible que no deja de mirarla. Ella inmediatamente entra en pánico y suelta las cazuelas que se riegan por todas partes. Regresa corriendo a la cocina en donde la abuela, que es su madre, la abofetea por haber tirado la comida y le dice que no invente historias, que no haga tonterías, y le dice que vaya allá y recoja lo que ha tirado y se lo lleve a los animales, pero ella no sale otra vez. Es tal el miedo que le ha generado aquella aparición en el instante en el que le ha visto y se ha quedado petrificada, que se ha orinado la ropa. La abuela era dura, pero se dio cuenta de ese detalle. Algo no estaba bien. Y al tiempo que fue pasando cada nueva cosa, la abuela se iba dando cuenta de que algo tenía que ocurrir, pero en realidad tampoco tenía nada que hacer al respecto. Una vez llegaba uno, una vez llegaba otro. En alguna ocasión un visitante llegó a quedarse en la casa. Entró en pánico, por supuesto. A mitad de la noche salió corriendo cuando vio aquella cosa. Pero esto no era lo único. En el lugar sucedían otras cosas. La gente se enfermaba, dolía la cabeza. De pronto te sentías muy mal. Te volvías loco. Literalmente te volvías loco. Hasta el punto en el que uno por uno los hijos se fueron yendo. Primero fue la mamá de Gaby. Gaby es quien cuenta la historia. Y la primera en irse fue su mamá. Era la hija de abajo. Encontró un hombre, se conocieron, se casaron y se fueron a vivir juntos. Pero muy pronto también el hermano se fue a vivir con ellos ante la imposibilidad de estar en aquel lugar, porque no solo era esta figura extraña, sino que había otras cosas. De pronto estaba aquello que te jalaba, de pronto estaba aquello que te pellizcaba, te mordía, y entonces, un buen día, la hermana mayor también se fue. Luego se fue el abuelo. Se fue a vivir a casa de los papás de Gaby. Era un hombre diferente y no quiso quedarse. La abuela fue la única que se quedó. Seguía criando sus cerdos. Seguía con aquello. Ruda como siempre. Cuando alguien le decía, abuela, váyase de ahí, ya no esté en este lugar, maldecía y se quedaba. Decía que todo eso eran mentiras, que ahí no pasaba nada. Ella nunca vio nada y si lo vio se lo cayó.
Un buen día fallece la abuela. ¿Exactamente de qué? No se puede saber. ¿Estaba relacionado con lo que había ahí? No lo sé. Ese sótano oscuro, pestilente. Esa casa que en general de pronto se inundaba de moscas. Usted me dirá, claro que sí, pues hay chiqueros. Sí, pero de pronto, con todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas, se llenaba de moscas que al mismo tiempo iban desapareciendo, en cuestión de segundos todas. Cuando fallece la abuela, desafortunadamente la situación general de la familia no es muy buena. El abuelo tiene que regresar a la casa. La hija mayor, aquella que tiró las cazuelas, con el paso del tiempo ha conocido un hombre y tiene un par de hijas, pero el hombre no responde, por lo que ella no tiene forma de sufragar los gastos de una casa completa, por lo que se muda allá con el abuelo. Lleva consigo a sus hijas. Y las cosas comienzan a ponerse cada vez peor, ¿sabe? Porque cada vez hay una situación extraña nueva. Gaby ha nacido y tiene un hermanito. A Gaby le preocupan muchas cosas porque cuando está allá, porque tiene que estarlo también, porque hay veces que están allá, encuentra cosas raras, de pronto va caminando de una habitación a otra medio espantada porque siempre está con esta sensación y ve una figura que se dibuja en la pared y que la está acompañando. Pero no es ella. Después, en algún otro momento, cuando estás allí, escuchas cómo están hablando, como si hubiera varias personas a tu alrededor, en medio de aquella sensación rara de que de pronto todo el mundo afuera se ha callado y ahí dentro se oye el barullo. El abuelo también pasa cosas muy raras. Un buen día tiene la idea de traer pollos, criar unos pollos, y va y compra un montón de pollitos chiquitos. En el patio de atrás, allá les arma una especie de corralito y los va criando. De pronto aparece uno muerto, raro, con el cuello todo torcido, pero en la parte de atrás no hay forma de entrar algún animal, no tienen animales, perros ni nada, y no hay forma de que se metan. Está todo cercado. Pero además el pollo no está herido ni nada, simplemente tiene el cuello hecho pedazos. Pocos días después, otro. El hecho es que le matan todos sus pollos y todos se quedan ahí tirados con las alas abiertas, con el cuello destruido, pero sin heridas sangrantes. La tía aquella que vive ahí con sus 2 hijas, la pasa muy mal. Hay veces en que las niñas comienzan a llorar de pronto, asegurando que hay otras niñas pero que nadie más las ve. Y ella misma, Gaby ha visto a la niña. Sí, desde que era pequeña ha visto una niña que anda por ahí, y el hermano, cuando nace el hermano, es pequeñito y juega con alguien. Y cuando le preguntan con quién juega, se ríe mucho y dice que los niños juegan con él, pero siempre se lo quieren llevar hacia el patio de atrás, allá, en ese hueco horrible. La tía había intentado hacer algo tiempo atrás. Había intentado arreglar esto. Había ido a consultar con unas personas que le dijeron que regara agua bendita, que pusiera un rosario, y aquello salió peor, muy mal. Todo empezó a ir muy mal, hasta el punto en el que la relación del abuelo con la tía fue nefasta. Las peleas eran todo el tiempo, gritos, ofensas, insultos, reclamos. Un buen día, la tía marca por teléfono para decirles que vayan a ver al abuelo porque está tirado en el patio borracho. Cuando los familiares llegan, el abuelo no está borracho. Hay una escalera que lleva hacia la azotea, que no tiene barandal. El abuelo cayó de esa azotea, rompiéndose el cráneo y quedando parcialmente incapacitado. Cuando recuperó la conciencia y podía platicar un poco, aún con las deficiencias debido a la lesión, aseguraba que él no se cayó. Venía bajando cuando alguien lo aventó, literalmente lo aventó, sintió claramente como alguien lo sujetó, lo levantó y lo lanzó. De hecho, el cuerpo fue encontrado a buena distancia de la escalera. No era ni siquiera cerca como para alguien que cae. No, estaba aventado lejos. La tía, por supuesto, no había sido, y los días iban pasando y cada vez aquello se volvía más raro. Fueron a la iglesia, porque el hermanito de Gaby no estaba bautizado y aquello parecía querer llevárselo. Lo bautizaron por la Iglesia Católica y, aprovechando que ya estaban en contacto con la iglesia, pidieron al sacerdote la bendición de la casa.
Aquel hombre aseguraba que todo esto eran fantasías, que en realidad no ocurría nada de eso, pero aceptó ir. Llegó con su librito en la mano con oraciones, con su cosita de agua bendita para regar por aquí y por allá, comenzó a hacer sus oraciones, un poco por aquí, un poco por allá, tú que yo. Cuando llegó a la zona de arriba, allí en las habitaciones, y comenzó, lo primero que sintió fue un enorme empujón, alguien que lo golpeaba de frente a 2 manos, ¡pum! Y el pobre sacerdote comenzó a trastabillar para atrás, para atrás, para atrás, al tiempo que comenzaba a sentir como algo lo rodeaba, y comenzaba aquel olor espantoso, a excremento que brotaba por todas partes. Ya no había cerdos, tenía algunos años que no había cerdos, y el olor a excremento brotaba de las paredes, del piso, de todo. Aquel hombre salió corriendo. No le había alcanzado la fe, esa es la realidad. Algo tenía, alguna cosa tenía que ocultaba, algo le remordía la conciencia y no pudo enfrentarse al enemigo. Salió corriendo y entonces tuvieron que llamar a un chamán. Alguien les dijo que había un chamán muy poderoso, un hombre sabio, y lo llevaron allá. Tampoco sirvió para nada. Literalmente no sirvió para nada, porque al mismo tiempo que intentaba ahuyentar lo que hubiera ahí, a la tía le comenzaron a dar ataques enfrente de todos, como si estuviera poseída, a echar espumarajos, a hablar con una voz rara. Y mientras todo esto ocurría, del cuarto oscuro aquel atrás, se oían voces, sonidos, crujidos. Aquel hombre les pidió que barrieran esa área y juntaran en 2 montículos, y después que comenzaran a echar una especie de buches de agua. Primero los tomaban y luego los escupían. Cuando la mamá de Gaby lo hace no pasa nada, pero cuando la tía lo hace, aquello comienza a arrojar chispas como si fuera fuego lo que estaba escupiendo. Todos están muy espantados. El propio chamán no pudo hacer nada. Algunos días después, ya desesperada la familia, intenta hacer ellos mismos algo. Hacen un preparado de agua de monte que le llaman. Es agua bendita con una serie de cosas, se untan aceites exorcizados, van por su libro de oraciones y comienzan a rezar expulsando no sé qué, no sé cuánto. Aquello salió todavía peor. El tío que participó en el evento y el abuelo acabaron. El tío con unos arañazos horribles en el pecho, que no venían de ninguna parte, el abuelo como loco, totalmente desorientado, la tía nuevamente con convulsiones, tuvieron que sacarla cargando y todos para afuera. Y usted se preguntará, ¿y qué pasó? No pasó nada, no pudieron hacer nada, la casa quedó vacía. Tuvieron que abandonar el lugar. La iglesia no había servido, las propias oraciones tampoco, el chamán no había servido para nada, nadie ayudó en nada, no podían. Y tuvieron que abandonar el lugar. El lugar tenía una oscura historia. Ese lugar había sido un prostíbulo, muchos años atrás, un lugar de perdición, el lugar perfecto para alojar toda clase de entidades oscuras que se alimentan de la energía humana. Y ahí estaban, esperando que alguien habitara el lugar. La abuela probablemente era inmune a todo esto. Demasiado fuerte, demasiado ruda, pero los demás no. Y eso fue lo que los iba afectando, llevándolos al límite, al punto de perder la razón, al punto de enfermar, al punto de estar cerca de la muerte. Tuvieron que partir de ahí. Se decía que en aquel sitio, cuando fue un prostíbulo, un lupanar, hubo asesinatos. Hubo chicas que al quedar encinta, al quedar embarazadas, fueron asesinadas y sepultadas por ahí en alguna parte o arrojadas. Cerca de ahí, en una cañada. Por supuesto que debe de haber habido algunas cosas enterradas en el patio, porque parte del fenómeno se centraba en un cierto lugar del patio, en donde, según un sueño que tuvo Gaby, habría ahí un enterrado. Cuando fueron ahí y excavaron, lo que encontraron fue una fotografía con una serie de pinchos de diferentes cosas clavados, pero no había más. Se pensó que la vecina podría haber sido una bruja, pero eso no tendría sentido. El lugar ya de por sí estaba cargado de todo lo que usted se puede imaginar. Algún tiempo después lo pusieron en venta y tuvieron que irlo bajando de precio hasta venderlo por una bicoca, por una miseria. Los dueños terminaron por demoler completamente aquello, limpiar el terreno completamente, vaciarlo y entonces construir algo nuevo, que según se cuenta, a pesar de ser nuevo, sigue teniendo la presencia de aquellos seres de oscuridad que se adueñaron de este lugar.
se hicieron propietarios de esto, se alimentaron de este lugar y siguen ahí. Los lugares quedan marcados y eso sin duda. Pero si bien hay lugares en los que los fenómenos ocurren por periodos muy prolongados de tiempo y afectan a muchas personas, hay otros en los que ocurre un fenómeno de única vez. Porque hay algo, porque hay algún objeto, porque hay alguna cosa que atrae. El hecho es que en el reino de lo paranormal hay una serie de fenómenos viajeros que se presentan en una única ocasión. Hay otros que son residentes de ese lugar. Algunos que ni siquiera estuvieron encarnados en un cuerpo nunca, que nunca estuvieron vivos, sin importar qué cuerpo, nunca estuvieron vivos y habitan ese lugar, están allí apegados. Otros simplemente son personas que siguen viajando. Nuestro amigo y compañero de toda la vida del canal, todos lo conocen, Papel Abasolo, Norman, nos relata un suceso de 1998. En 1998, él vivía en casa con una tía, con la mamá, era un chiquito de 15 años, feliz de la vida, estudiante de secundaria, que va y que viene, que le gusta el juego, llega a la casa corriendo con su uniforme de la escuela, se cambia, va y juega otro rato, come, estudia. Aquel día no es diferente. Acaba de llegar a la casa, en la sala está su tío sentado viendo la televisión. En la cocina está la tía que está cocinando algo, mamá se fue al trabajo, papá se fue al trabajo, llega, se acerca a la tía para saludar, se va a dar la vuelta para ir a su habitación, a cambiarse la ropa, a ponerse algo más cómodo que el uniforme, cuando la tía le dice, ven pronto, ven, asómate. Cuando él se asoma, se sorprende, porque acaba de ver pasar a una mujer vestida de azul en el patio trasero de la casa. La casa era una casa de esas que se van haciendo por pedacitos, ¿no? Algún día el bisabuelo compró un terreno y construyó un cuarto, el abuelo construyó otros dos, el tío construyó uno arriba de aquellos dos y así sucesivamente al punto que hay un baño que está en la parte de atrás, en medio de un patio grande. Y hay una mujer que viene cruzando el patio en dirección al baño. Es una mujer vestida de azul, con una especie de velo y con una especie de vestido ligero. La tía está viendo lo mismo, parada en la puerta de la cocina que da hacia ese patio y ambos, agarrados de la mano, sujetándose de forma muy fuerte, de tal manera que se puede sentir el temblor en ambas manos, la temblorina que les está dando porque al tiempo que esta mujer, totalmente desconocida, va cruzando el patio en dirección hacia el cuarto de baño aquel, pueden distinguir a través de ella perfectamente los arbolitos, un objeto que está tirado, la puerta de otro cuarto que está por ahí atrás, los arbolitos de otra casa de atrás, el perro que está por allá, que no para de ladrar ni un instante, un peligrosísimo Rottweiler o un animal de esos feroces que tienen, que no para de ladrar, pero no se acerca, y un pequeñín que tienen por ahí, un perrito chihuahua que también está ladrando insistentemente, pero tampoco se acerca, ninguno de ellos, porque esta cosa que está caminando en dirección al baño no tiene pies. No se observa más que esta figura claramente discernible de una mujer con una vestimenta azul, con un velo, que va avanzando suavemente, sin hacer ningún ruido, dejando ver a través de su cuerpo todo lo que está ahí, en silencio. Por supuesto, apenas unos segundos después, Norman está parado en la calle, afuera, lejos. Su tío, que no ha visto nada, sigue viendo el partido, pero la tía está con él. Cuando lo platican, claro que nadie les cree, pero dos personas, a plena luz del día, lo vieron. Un alma errante, posiblemente. Y si este evento es de una única ocasión y probablemente fuera una persona en tránsito, hay otros casos en los que los lugares quedan marcados por una actividad específica que ahí se realizó. El caso que nos platica Martín López es muy interesante. Él vive actualmente en Michoacán, en Marabatío, pero durante muchos años vivió en el norte de México, Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera con los Estados Unidos. Un lugar peligroso, un lugar de muerte, un lugar de mucha violencia. Tradicionalmente siempre ha habido violencia por allá y es muy caliente. Cerca hay una zona desértica
En el verano pueden alcanzar 45 o 48 grados, en el invierno pueden estar a 12 o 14 grados bajo cero. Es extremo, es difícil vivir allá. La madre de Martín ha trabajado muy fuerte y un buen día tiene el dinero para comprar una casa. Una casa extra, llamémosle así. Es una casa de fraccionamiento. Son 3 habitaciones arriba, planta baja muy bien ordenadita, con sala, comedor, cocina, 2 baños. Está muy bien la casa. Está dentro de un desarrollo habitacional, no es una casa por allá perdida. Y el objetivo de haberla comprado no es otro que ganar un dinero rentándola, de tal forma que mamá se ayude. Y lo hace. Muy pronto la casa se renta. Un par de mujeres que vienen de Veracruz han llegado a la casa y se alojan ahí, van pagando su renta normalmente, todo bien, todo muy bien. El tiempo pasa y nuestro amigo Martín conoce a una mujer con la que se casa, su esposa, su querida esposa, a la que adora, y las cosas van muy bien. Tienen un pequeñín de 1 año y viven en un departamento pequeñito. Pero es un buen lugar, es un departamento muy agradable. Pagan renta por él, pero es muy agradable. Es un pequeño departamento en donde pueden ver jugar a su niño y todo aquello. Un buen día, las inquilinas de mamá se van. Mamá le llama a Martín para que le eche la mano porque se han ido y han dejado aquello hecho un desastre. La casa está toda dañada, toda rota, debe luz, debe agua, bueno, lo que siempre pasa. Martín comienza a arreglar aquello, se encarga de que se pague lo que se debe, de que se arreglen los pendientes, y entonces la madre le dice, bueno, si está ahí la casa, ¿por qué no te vas a vivir allá? En lugar de que estés pagando renta por allá, quién sabe en dónde, vente a vivir a la casa. Además te queda más cerca de tu trabajo y bueno, es más grande, es más amplia, el niño va a tener mejor espacio, todo está perfectamente. Cuando llegan, sin embargo, hay que hacer muchos arreglos. Hay que pintar, hay que cambiar unos muebles que están dañados, hay que arreglar la luz, han hecho cosas ahí dentro, dañaron las paredes. Martín se las ingenia y poco a poco la van arreglando. En cierta ocasión, están pintando y su sobrino le está ayudando. Están en la escalera, pintando la escalera. El muchacho tiene una especie de escalerita metálica como para levantarse un poco y alcanzar la parte alta. De pronto se cae. No le pasa nada, no se imagine usted algo grave. El muchacho simplemente se sorprende. Martín le dice, ten cuidado, no te vayas a caer de veras, agárrate bien. Vuelve a subirse, continúa pintando y de nueva cuenta cae. Oye, no estés jugando, ya pon atención. El muchacho se sorprende un poco, está un poquito descolorido, pero se vuelve a subir y vuelve a pintar. Está en esa labor cuando de nueva cuenta y por tercera vez cae. Esta vez Martín se acerca y le dice, oye, ya párale, ¿no? O sea, si no quieres hacerlo, no lo hagas. El muchacho le dice, pero es que yo no me caí. Me tiraron, me empujaron la escalera, me caí porque me tiraron. No le hace mucho caso y siguen adelante. Pasarían algunos días, unos buenos días antes de que se pudieran mudar, hasta que finalmente la casa está lista. Y allá van Martín, su esposa y su niño pequeño. Grave error. La casa no los quiere. Así como se lo estoy diciendo, la casa no los quiere. Desde el primer momento comienzan a pasar cosas muy extrañas ahí dentro. El niño de pronto despierta a mitad de la madrugada llorando horriblemente, de una forma horrible, como nunca lo habían oído, hasta el punto en el que encienden las luces y revisan la camita para ver si no se metió un alacrán, una araña, algún bicho peligroso. Y no hay nada. Lo desvisten para revisarlo bien, que no tenga alguna picadura, no tiene nada. Pero esto se va, repite y repite y repite. Pero además hay otra serie de cosas raras. De pronto estás tú sentado y te azotan la puerta. Pero nadie dejó abiertas ventanas. En la casa se tiene aire acondicionado, clima o algún sistema para enfriar, porque hace mucho calor afuera. Entonces cierran las ventanas, cierran las puertas y de pronto se te azota una puerta. Cuando vas a entrar a una habitación, enfrente de ti se azota. Y está eso otro feo que se oye. A veces cuando estás abajo, se oye que alguien camina arriba. Pero quizá lo que más lo espantó fue aquella vez que él está abajo. Está platicando con alguien. Su esposa y su niño ya están arriba durmiendo y él está afuera, platicando con alguien. La casa tiene esta escalera bonita que tiene una ventanita larga que recorre los 2 niveles. Todo el espacio de la escalera lo recorre. Es una ventanita estrecha para dar luz. Está platicando con su amigo cuando el amigo le dice, oye, ¿quién entró? ¿Por qué?
El amigo le dice, acaba de entrar un hombre, acabo de ver pasar un hombre grandote por la escalera, va subiendo. ¿Hay alguien en tu casa? Y él inmediatamente entra en pánico, le dice, no, estamos solos. El amigo y él entran, toman cada uno de ellos un cuchillo, pensando que se metió un vago mientras estaban platicando por ahí, de alguna forma entró o había un vago adentro, algún delincuente. La esposa, el niño, corren para arriba. Pero no hay nadie. Su esposa duerme plácidamente junto a su niño. Los días siguientes, las cosas también se van poniendo muy raras porque el pequeño no es muy grande, debe de tener 1 año. Y a veces pareciera estar jugando con alguien más. Pero a veces llora después de estar haciendo eso. Y luego está aquel olor raro, el olor constante, olor a podrido. En una casa que acababan de arreglar, que habían limpiado. Pero después de jugar, el niño lloraba, señalando cosas que los demás no ven. Y luego estaba el murmullo constante. En una de las habitaciones había una sensación tan rara de que al entrar alguien estaba hablando. Mujeres, específicamente mujeres, hablando. Nadie quería quedarse ahí porque además, si te quedabas a dormir en esa habitación te daba un dolor de cabeza horrible. Algunos días después viene una visita, es el cuñado, el hermano de la esposa. Para alojarlo y que esté cómodo, lo llevan a dormir en la habitación del fondo, que es una habitación que tiene el mejor clima. Él viene de Michoacán, así es que no está muy acostumbrado a estos extremos de calor. Le asignan esa habitación. Por la mañana, cuando están desayunando, les dice que algo raro pasa en la casa, porque toda la noche estuvo oyendo que alguien habla en esa habitación. Se oyen también a veces golpes. Todo esto sumado con que el niño de pronto comienza a gritar horrorizado, de pronto en la noche, de pronto en el día, el olor feo, este olor como a algo muerto, pero no hay nada. Y luego, aquel sonido en la habitación, pero además hay otro detalle, la casa siempre está oscura. No importa que las ventanas son grandes y hay mucho sol, adentro siempre está oscuro. Está pintada de blanco y sin embargo adentro está oscuro. En una ocasión, estando ahí el cuñado, entra a revisar aquella habitación de en medio para ver qué es. Allá, arriba de aquel lado, cerca de donde está la entrada del aire acondicionado, hay como movido algo, como roto algo. Se acerca, mueve los pedacitos en la pared, es como algo que resanaron y no quedó bien. Mueve los pedacitos y encuentra una figurita de la muerte, es una figurita de plata, de la muerte. Es extraño. Tienen un conocido que es miembro de la Iglesia de la Santa Muerte de México, y él le llama y le pregunta, oye, ¿qué significa esto? Le pide que la lleve con una mujer que es sacerdotisa de la Santa Muerte, que la lleve, que se las entregue allá y ella sabrá qué hacer. Esta mujer les dice que bueno, que eso es algo muy malo. Y comienza de pronto a decirle cosas a nuestro amigo Martín que no tenía forma de saber. Le piden que asista a la casa. Y lo hace. Los acompaña, pero solo él. Solamente debe ir él, nadie más. Entran a la casa, comienzan a hacer una serie de cosas, esta mujer comienza a hacer una serie de cosas y de pronto le empieza a dar más datos. Le dice, este lugar, se tienen que ir de este lugar. Tu mujer va a enloquecer si no se van de este lugar. Tu hijo va a enfermar y tú vas a tener un accidente y además te van a correr de tu trabajo, tienes que irte. Martín se espanta, ¿cómo supo esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando? Para después decirle, este lugar sirvió para cultos de oscuridad. Aquí hay un muerto, trajeron un muerto, sacaron a alguien de un cementerio. Y aquí está, y siente que esta es su casa. Se siente dueño, te va a matar si no te vas. Él se espanta horriblemente y le dice, ¿qué podemos hacer? Voy a trabajar la casa 3 días. Nadie debe de venir, nadie debe de entrar hasta que yo lo diga. Por supuesto que no faltaba más. Salen corriendo de ahí. Lo hacen. Aquella mujer durante 3 días hace una serie de cosas. Terminado ese momento, le dice a Martín que regrese. Martín no quiere. Seamos realistas, no quiere. Aquello ya le dio miedo. Pero tiene que ir por su ropa, por sus cosas. Así que, acompañado de su amigo, van allá. Entran a la casa y de pronto
se dan cuenta que la luz no prende. Encienden los teléfonos, van subiendo la escalera y cuando llegan a la habitación, aquella misteriosa habitación del medio, se oye inmediatamente el murmullo que comienza a hacerse más fuerte. Martín entra a su habitación para sacar sus cosas, meterlas a una maletita, su uniforme del trabajo, lo que sea. Comienza a meterlo ahí cuando de pronto comienzan a azotarle las puertas y a golpear la pared como si quisieran derribarla. Se siente como si la fueran a derribar. Salen del lugar. Adiós. Los problemas iban creciendo entre Martín y su esposa, efectivamente, de forma galopante, horrible. Y entonces el pequeñín se enferma, comienza con convulsiones y termina en un hospital. Está grave. Le avisan a Martín. Está en el trabajo Martín cuando le avisan que el niño está grave. Se monta en el automóvil y comienza a manejar en dirección al hospital y se estrella a medio camino y resulta ligeramente herido, pero el coche es una pérdida. Tiene que cuidar del niño. Y en eso se entera de que hubo un problema en la planta. Un lote de productos salió contaminado en el turno que él vigila y lo despiden. Tal como se lo había dicho aquella mujer extraña, la sacerdotisa de la Santa Muerte, todo exactamente se ha cumplido. Pero la casa no está libre, todo lo contrario. Apenas entras, el olor aquel es horrible, los murmullos, los golpes, los jalones, de pronto sientes que alguien te empuja. Es una locura. Cierran la puerta, entregan las llaves y se van a Michoacán. Él, su esposa y su niño. Se van a vivir a Michoacán. El niño es ingresado a un hospital. Un conocido tiene ahí algún tipo de contacto que les permite llevarlo para allá. Él consigue un trabajo estupendo en Michoacán. Y su esposa y él se llevan de película. ¡De maravilla! La casa, sin embargo, no vuelve a ocuparse. La mamá de Martín no tiene corazón para rentarla, pero tampoco para venderla. Está vacía. Allá, sola, en medio de aquel fraccionamiento. Pero ni siquiera los vagabundos han ido a depredarla. Nadie se acerca a esa casa porque está maldita, porque en ese lugar se realizaron rituales oscuros. Se trajo un muerto, se capturó su esencia, su espíritu y se encerró en ese lugar, porque según las creencias de algunos cultos, se trae al muerto para que cumpla la voluntad del hechicero. Y en este lugar, según parece, así fue. No todos los fenómenos ocurren en una casa embrujada. Algunos de ellos son espontáneos y sumamente extraños, y se puede tratar de entidades que van buscando algo más. Nuestro amigo José de Jesús López nos platica una experiencia que vivió en Puebla capital, en la parte central de México. Él trabajaba en un hospital enorme y muy afamado que resultó dañado por los sismos y que finalmente ha sido demolido para construir uno nuevo, pero en su época era un lugar de una gran actividad. Él es químico farmacobiólogo, así es que su trabajo era importante en aquel sitio y las jornadas eran increíblemente largas. Los turnos normalmente eran por la noche o por el día, y a él le toca de noche. En un cierto momento de la noche, cansados, necesitados de un respiro, él y un colega deciden salir caminando del hospital e ir a una tienda que está en la parte de atrás, en una especie de calle pequeña. Van caminando muy contentos, saludan al guardia, saludan a otro, siguen caminando, llegan a la tienda, compra cada uno un vaso con café, quizá unas galletas, un cigarrillo. La idea es distraerse un poco, refrescarse para volver a encerrarse allá en el laboratorio con toda la carga de trabajo. Es un hospital enorme en el que hay una cantidad increíble de personas que mueren, de todas las causas. José de Jesús y su amigo salen de la tienda y comienzan a caminar. Van avanzando unos pasos y a su lado de pronto ven que hay una persona recargada contra una cerca. Es un hombre con una cachucha o con algo que le cubre. No sé si es un hoodie, una cachucha o una capota. El caso es que está con la cabeza agachada y con aquello que se cubre la cabeza. José de Jesús continúa caminando cuando se da cuenta que su compañero, su colega, no avanzó, sino que se detuvo a hablar con este personaje. José de Jesús da la vuelta y regresa caminando para acercarse a su amigo, cuando aquella persona que está recargada en esta cerca levanta un poco el rostro y se le queda viendo. José de Jesús siente un ataque de pánico y se queda paralizado porque aquella cosa que está ahí no tiene ojos
sino algo negro, completamente negro, y un rostro absolutamente lívido, de un color como si fuera transparente, gelatinoso, y se le queda viendo. De pronto reacciona y comienza a caminar rápidamente en dirección hacia el hospital de regreso. Su colega lo alcanza enseguida y ambos comienzan a correr. Cuando llegan a la puerta, el guardia, el policía que está ahí les dice: ¿qué les pasa? ¿Hay algún problema? ¿Quieren que llame refuerzos? Algo. Le dice: no, déjalo. Entran y rápidamente van por ahí a algún rincón en donde prenden un cigarrillo, temblándoles las manos. José de Jesús le dice a su colega: ¿qué rayos era eso? ¿Qué rayos? ¿Por qué te regresaste? A ver, ¿de dónde salió eso? Y aquel tipo le dice: es que me llamó. Cuando pasamos junto de él me llamó. Yo no oí que te llamara, pero me llamó por mi nombre. Y cuando me acerqué a verlo, levantó la cara y me dijo: no, tú no eres la carne por la que vine. Y volvió a agacharse. En eso llegaste tú. Ambos quedaron muy perturbados y, por supuesto, nunca más volvieron a salir a comprar cosas a la tiendita a mitad de la noche. Hermosillo, Sonora. Año 2001. Martín Castro vive en casa con sus papás. Y un buen día, este muchachito, que en ese momento debe de haber tenido unos 9 o 10 años, recibe la sorpresa de que le cambian la cama. Su cama. Papá ha traído una litera, es decir, una de esas camas que tiene en la parte de abajo una cama y en la parte de arriba otra, porque es probable que vengan unos primos de visita y para que se queden las visitas arriba. A Martín le parece bien. Él siempre ha tenido algún problemilla por ahí para conciliar el sueño, pero una vez que se duerme muy bien. Pero siempre ha tenido curiosidad de saber qué se siente dormir arriba. ¿Por qué? Arriba es para las visitas. Es el protocolo. Pero siempre tiene esa curiosidad. ¿Qué se siente dormir arriba? El caso es que una de esas noches, y a escondidas, se sube y se acuesta a dormir arriba. Está en eso, tranquilamente viviendo el sueño de su vida, su aventura de chamaco, la aventura de treparse allá arriba. Es la distancia, el cielo está a su alcance. Duerme con la puerta un poquito abierta. Más allá está la habitación de papá y mamá, que suele estar cerrada siempre. Y luego sigue la habitación de las niñas, sus 2 hermanitas chiquitas. Siempre se deja prendida la luz del baño que está en medio para que ilumine un poco el pasillo y las habitaciones del niño y de las niñas, que haya un poquito de luz. En algún momento de la madrugada, sin embargo, Martín despierta. Algo lo despierta. De esas veces que por alguna razón te despiertas. Él se incorpora un poquito, como para acomodar a su cobijita, porque hace calor, obviamente, es un lugar muy caliente, así es que es algo muy ligero con lo que se ha cubierto. Y se acomoda un poquito. Cuando se gira, se percata de que hay algo en la puerta. Con la luz que se filtra desde el pasillo puede distinguir la figura de un niño. Hay un niño. Incorpora completamente, se sienta y está viendo a un niño. Hay un niño parado en la puerta de su habitación, pero no es su hermanita, que es muy chiquita, ni la otra, que es todavía más chiquita. Este es un niño de unos 10 o 12 años, que tiene una especie de resplandor verdioso a su alrededor y los ojos le brillan. Martín entra en pánico, obviamente. Entra en pánico completamente. No sabe qué hacer, no sabe si rezar, no sabe si gritar, si pedir ayuda. Entra en pánico, es un niño. Está trepado allá en medio de su habitación en la madrugada y hay una entidad en la puerta mirándolo. Se queda pasmado mientras ve cómo aquella criatura da la vuelta, camina y lo puede ver desde donde está perfectamente como entra en la habitación de las hermanitas. Pero él tiene pánico. Lo único que puede hacer es cubrirse con ese manto protector llamado cobijita y quedarse acurrucado, porque sabe que si se mueve quizá esa cosa venga y lo toque, lo busque y esté ahí con él. Tiene tanto miedo que no ha pensado que el cuarto de sus hermanitas es ahora el lugar en donde está ese ser y sus hermanitas son chiquitas. Y comienza a sentirse muy agobiado por esto. Sus hermanitas son chiquitas y están solas y están desprotegidas y esta cosa rara acaba de entrar. Él brinca y corre en aquella dirección pensando que va a matar a sus hermanitas.
Cuando entra, las dos chiquitas duermen perfectamente, tranquilitas, y no hay nada por ahí. Es el peor momento de su vida porque acaba de caer en cuenta que si aquello es tan peligroso como se veía, estará allí. Regresa corriendo y se sube a su cama. Al amanecer, cuando ya están desayunando, le platica a sus papás. Les platica lo que vivió y el pánico que sintió. La mamá le dice: estabas soñando. No te preocupes, era un sueño. El papá le dice: ya no veas películas tan entrada la noche, porque por eso sueñas feo. Vete a dormir temprano, como siempre te hemos dicho. ¿Te lavaste los dientes? O sea, desvirtúan todo aquello. Al paso de los días, el asunto ha quedado allí como un asunto olvidado. Carpetazo y a seguir adelante. Pero entonces hay una reunión. Los vecinos de la colonia, tienen una reunión. Es para algún asunto de vecinos. Es una especie de junta de vecinos. Comienzan a llegar todos por ahí, van sentándose, una persona por aquí, así, empieza a llenarse aquella salita. Hay varias mesitas para que vayan anotando cosas conforme va hablando el orador principal, que es el presidente de colonos, y están platicando cuando de pronto una persona dice: ¿de quién es el niño? Por supuesto, voltean a verlo. Y aquel hombre dice: hay un niño que está dando lata, ¿no lo están viendo? No, ¿de quién es ese niño? Por favor, alguien que haga algo. Cuando de pronto todos le dicen: no, pues no. O sea, obviamente el único niño que está ahí es Martín Castro, que es un chiquilín que está sentado junto a su mamá muy seriecito, muy formalito, poniendo atención, y no hay más niños. Así es que aquel hombre, se guarda el asunto. Pero de pronto vuelve a levantarse y dice: a ver, aquí hay algo muy raro porque acabo de ver al niño ese y no es normal. ¿Qué está pasando? Alguien le pregunta: ¿cómo es el niño? Dice: muy raro. Tiene como verde, como que los ojos son verdes. Nerviosamente insisten que como que los ojos son verdes, pero no verdes de pupila verde, sino verdes. Aquel hombre, cualquiera diría, está loco. Pero no pierda de vista que Martín Castro vio lo mismo. Pero para el asombro de su mamá y su papá, que están junto a él, en el momento en el que aquel hombre comienza a describirlo, alguien por allá dice: yo también lo vi. Pero lo vi en mi casa hace 3 noches. Y alguien más por allá comenta: a mí también me pasó, mis niños están muy nerviosos porque esa cosa ha entrado a mi casa varias veces, les da mucho miedo. Y comienzan varios vecinos a hablar de lo que parecía ser un niño con unos ojos verdes que brillaban mucho y que fue visitando casa por casa, entrando a las habitaciones buscando algo. Por supuesto que aquello llevó a que algunos bendijeran, otros fueran a poner un santo, otros pusieran la imagen, alguien más hizo una bendición con un chamán, etcétera, etcétera, etcétera. El fenómeno desapareció como había llegado. ¿Qué era? ¿Cómo saberlo? A nosotros nos parece que aquello visitaba las casas para ver cuál le gustaba. O más bien, ¿quién le gustaba? Solía visitar los cuartos de los niños. Esa vez la reunión de personas le atrajo. Nos hace pensar en 2 alternativas. Un demonio, tal cual, buscando un lugar, buscando a alguien, buscando algo que quedó pendiente. O simplemente un visitante de allá arriba. ¿Usted qué pensaría? Buenas noches, señor Canta la Piedra. Primero, quisiera decirle que usted forma una parte importante de mi día, ya que muchas de mis actividades las hago escuchándolo a usted de fondo. Tanto su equipo como usted enriquecen el día a día, así que les estoy muy agradecida. Parto ahora a contarles mi historia. Yo de pequeña me crié en una ciudad muy al norte de mi país, Chile, que se llama Iquique. Es una ciudad turística muy hermosa, con playas enormes de aguas calmas y tibias. Le cuento que desde pequeña sufrí 2 veces parálisis de sueño. Me despertaba en la mañana, pero solo era mi conciencia la que despertaba. Mi cuerpo, yo entendía que seguía dormido. Si bien es de por sí una experiencia bastante terrorífica que puede asustar a cualquier niño, era solo eso. Volví a pestañear, conté hasta 3, recuerdo, volví a abrir los ojos, no pasaba nada, seguía sin poder moverme, pero ya volví a pestañear y ningún problema, me levantaba. Eso me pasó en 2 oportunidades y una vez
lo comenté con mi mejor amigo de ese tiempo y él me dijo que también le había ocurrido y en realidad nos reímos de la situación. No sabíamos tampoco que se trataba de parálisis de sueño, en realidad era como una anécdota, una cosa más que compartíamos y que nos hacía aún más unidos. Más grande ya cuando entré a la universidad a estudiar, me ocurrió, pero ya de una forma bastante más terrorífica. Me acosté tranquilamente esa noche a dormir después de haber estudiado bastante. Estaba muy cansada y me dormí. En esos tiempos yo tenía una gatita. Esta gatita, que era muy activa y muy juguetona, le puse Mega Miau. Era una gatita tremendamente inteligente. Era una gatita ordinaria, no era de raza, la recogí, pero uno podía jugar una serie de cosas con ella. Jugábamos a la pilla, como le dicen acá en Chile, que es la lleva, creo, en otros países, donde uno toca al compañero y ese compañero la lleva y tiene que tocarlo a uno y así van pasando de compañero en compañero. Y yo corría detrás de mi gatita, la tocaba y salía corriendo y ella se iba a donde estaba. Y me tocaba y corría nuevamente. Éramos muy, muy compañeras. Cuando yo me encerraba en mi pieza, ella se colgaba de la manilla de la puerta y la empujaba y lograba entrar. Era muy graciosa en realidad. Dormíamos juntas, las dos, en mi cama, abrazadas. Ella desde pequeña durmió conmigo, entonces se metía entre las sábanas y dormíamos juntas. Cuando ella fue creciendo, empezó, claro, a rondar los techos, aunque estaba operada, pero le gustaba salir a mirar en la noche, se sentaba, iba a recorrer los tejados. En ese tiempo nosotros vivíamos en una casa muy bonita, en un barrio muy bueno de la ciudad, y tenía en el segundo piso 3 dormitorios, el de mi madre, el de mi hermana menor y el mío. El mío tenía una ventana que daba al techo del primer piso de la casa. Entonces mi gatita salía por esa ventana, salía a recorrer por el tejado y luego volvía a acostarse conmigo. Estaba entonces yo esa noche durmiendo tranquilamente. Afuera de la casa había un poste de luz, de la luminaria pública. Entonces entraban unos rayos tenues, pero de todas maneras hacía que la pieza estuviera iluminada. Estaba durmiendo entonces y en un momento siento un peso sobre mí que llegó un poco a despertarme y pensé yo que era mi gatita, pero empiezo a sentir que me voy como hundiendo en la cama. Siento que mi cuerpo se vuelve más pesado. Abro los ojos y lo que veo con la tenue luz que iluminaba mi dormitorio, aún no sé cómo llamarlo, no sé si ser animal, un ser en realidad, que estaba sobre mí. Y este ser tenía una piel muy oscura y seca, como pegada al cuerpo. Era pequeño, del tamaño de un niño de unos 3 años o 2 años, algo así, pero con la piel pegada a los huesos, como seca, café, un café oscuro. La cara era una calva, con unos grandes ojos negros y los labios formaban casi una trompa con la que comenzaba a succionar mi aliento. En ese momento el terror que sentí hizo que transpirara, mojara todo mi cuerpo, se me tensara los músculos, pero no podía moverlos. Trataba de moverme, asustada. El olor que despedía este ser era entre tierra húmeda y un olor a alga seca. Los que hemos vivido cerca del mar podemos reconocer ese olor fácilmente. Acá en Chile se consume mucho una alga que se denomina cochayuyo, que es una alga que se extrae del mar, se seca y es un olor muy característico. Ese aroma sentía junto con el de tierra mojada, algo un poco salado. En ese momento, haciendo uso de toda la fuerza que podía y de toda mi voluntad, giré un poco la cabeza para librarme de demonio que tenía sobre mí. Logré girar mi cabeza un par de centímetros para alejarla, pero me agarró con sus fuertes dedos huesudos de unas manos que parecían arañas. Eran tiesas, fuertes y duras. Se me incrustaron en la piel de la cara para continuar succionando mi aliento.
En ese momento, presa del miedo, trato de gritar y no puedo. Comienzo a ver todo borroso, esta figura detestable empieza a borrarse cuando escucho los pequeños pasos de mi gatita por el techo, como caminaba, el salto que pegaba y donde caía y las patitas que se acercaban por la ventana. Entra a la pieza y yo ya estoy perdiendo casi el conocimiento, creo, porque ya no podía ver, veía nebuloso todo, y ella comienza a bufar, a maullar muy fuerte. Esta cosa en ese momento me suelta. Asumo yo que gira su cabeza y la gatita se le lanza encima. Ruedan hacia el piso de mi dormitorio, donde se revuelcan en el suelo. En ese momento logro incorporarme un poco, trato de encender la luz que tengo de mi lámpara al lado de mi cama, pero mi gatita la siento correr, gritar y sale por la ventana. Corretea por el techo fuerte y escucho el sonido, y mi mamá en ese momento y mi hermana entran a mi dormitorio por todo el escándalo que se había producido. Entra mi mamá, logra prender la luz de la pieza y yo bañada en sudor, y me dice: ¿qué pasó? Yo en realidad apenas estaba recobrando el aliento, y le dije: no sé realmente. Yo escuché a la Mega, tiene que haber estado peleando, seguramente entró un gato. Yo no supe qué decir. Apagó la luz y se fue, y mi hermana me dijo: hoy cierra esa ventana. Prendí mi lámpara y no sabía qué hacer. Estaba muy asustada. Con la luz aún prendida, me puse en posición fetal en la cama y comencé a llorar. Al poco rato siento los pasos de mi gatita nuevamente en el techo. Entra a mi dormitorio porque no cerré la ventana, no iba a cerrarla por nada del mundo, porque tenía que esperar a ver cómo estaba ella. Estaba asustada. ¿Qué pasa si esa bestia le hubiese hecho algo? Y estaba herida. Entró, se posó suavemente cerca mío, se acostó a mi lado, la abracé y me dormí llorando. No tengo palabras para agradecer a mi Mega Miau que me haya salvado en ese momento de ese monstruo que me atacó. Posteriormente nosotras nos fuimos de aquella casa, nos cambiamos de región, nos fuimos más al sur. Yo ya había terminado de estudiar y mi gatita siempre fue mi gran compañera, mi gran, en el fondo, amiga. Y lamentablemente tuve que dejarla en la casa con mi madre para yo trabajar. Y encontré trabajo en una región cercana, pero que no me permitía ir a verla tan seguido como hubiese querido. Y una vez que fui, mi mamá me dio la triste noticia que mi Meguita nunca volvió. Sufrí mucho su pérdida, la llamé por muchas noches, dejé de irme al trabajo para salir a buscarla. Lamentablemente no la encontré. Probablemente ella encontró a alguien más a quien ayudar. Y realmente agradezco esa explicación. Me hace mucho sentido y espero que así sea, porque era una gatita muy valiente. La recuerdo con mucho amor, aún la extraño y la quiero mucho. Muchas gracias nuevamente por hacer este programa, estos relatos del lado oscuro. Su equipo es fabuloso. Se nota que tienen una cohesión, logran un hermoso programa. Muy agradecida de usted. Se despide desde Chile una seguidora, Carolina, que lo ve cada vez que puede. Muchas gracias. Y efectivamente, en este relato en el que le estoy hablando de una entidad de ojos verdes, existe una tercera posibilidad. Sí, tal como en el relato de Carolina, pensar en una de esas entidades que deambulan en la noche, quizá no necesariamente chupando sangre, pero sí la energía vital. ¿O usted qué piensa? Cuando Catalina tenía 6 años, vivía en Hermosillo, Sonora, en una colonia, con su mamá, su hermanito y su papá. Una buena vida. Sin embargo, había cosas peculiares, como su amigo. Tenía un amigo imaginario, claro, al que llamaba cariñosamente Fundi. Fundi para acá, Fundi para allá. Catalina jugaba por aquí con sus muñecas y de pronto hablaba con Fundi, de pronto cambiaba de juego porque Fundi quería cambiar de juego y de pronto Fundi comenzó a portarse mal. Un día Catalina lloraba porque Fundi le rompió algo.
Otro día Catalina venía corriendo para quejarse de que Fundi le había jalado algo, le había lastimado algo. Después comenzaron a pasar cosas raras, como por ejemplo aquella vez que de pronto se abre una llave de agua. Mamá viene y regaña a Catalina. ¿Por qué abriste la llave del agua? ¿No ves que se está desperdiciando? Pero Catalina asegura que ella no fue, y el hermanito no había manera de que alcanzara. O aquella vez que mamá está en su habitación haciendo algo ahí con cuidado, con la luz prendida, y de pronto le apagan la luz. Y ella regaña a Catalina porque le apagó la luz, y ella responde, yo no fui, fue Fundi. O el día que le rompieron aquella muñequita de barro que tenía tan bonita a la mamá y se enoja visceralmente. Pero Catalina no fue. Ella vio que fue Fundi. Y Fundi para aquí y Fundi para allá. Un día salen todos de casa. Se van a sus cosas allá con la abuela, regresan y la casa está totalmente inundada. ¡Horrible! Todos los lavamanos estaban abiertos, chorreando agua, y todas las salidas de agua de los lavamanos estaban taponeadas con algo. El fregadero igual tenía algo puesto y no dejaba salir el agua por el drenaje, así es que todo se inundó. La mamá está muy molesta y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste, Catalina? Y ella responde, pero mamá, ¿cómo lo voy a hacer yo? Fue Fundi. La regaña muy feo. Unos días después, la mamá ha planchado la ropa, en la recámara tiene un burro de planchar pesado, grandote, ha terminado de planchar y coloca por ahí en una especie de basecita la plancha. Dobla el burro de planchar, que es esta mesa de planchado, como le llaman también en otros lugares, la tabla de planchar, y la coloca por allá a un lado junto al ropero. Sale un instante de la habitación y cuando regresa se topa con que Catalina está jugando con la plancha que todavía está increíblemente caliente. Corre y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dame acá. Y la niña le dice, es que estoy planchando. ¿Pero por qué no planchas con tu plancha de juguete? Para eso te compré una. Y la niña responde, es que Fundi dice que la plancha de juguete no sirve para planchar su ropa, por eso. Y me dijo que agarrara esta. La mamá, tan cansada, dice, estoy harta de Fundi. ¡Harta! ¡Fundi! ¡Lárgate! ¡Ya vete! La niña le dice, mamá, no hagas eso. Mamá, Fundi está muy enojado y dice que te va a tirar el burro de planchar encima y te va a pegar con él. La mamá se ríe y le dice, estoy harta del tal Fundi. ¡Lárgate, Fundi! No sé qué, momento en el que el burro cae y la golpea. Pero no solamente cae suavecito, sino que se lo arrojan a la mamá, que le pega en el brazo. Obviamente se impacta. Obviamente la mamá se impacta. Pero es una mamá. Una mamá. Fuerza, antes que todo. Abre la ventana. Abre la otra ventana. Abre la puerta. Se para en medio de la habitación y dice, si eres bueno, quédate. Si no, lárgate. Estoy harta de ti. Te largas por el poder de tal y tal, y ahora mismo no te quiero volver a ver en esta casa. Y en ese instante comienza a soplar un viento horroroso por todas partes que vuela carpetas, vuela hojas. Mamita agarra a su niño chiquito, agarra a Catalina en el otro brazo y sale corriendo. Cierra la puerta y se esperan por allá. Después de mucho rato, pasan a comprar un pollo rostizado para la comida de papá y regresan a casa. Cuando entran todo está en calma. Cierra una ventana, cierra otra ventana, cierra la puerta y Fundi nunca más volvió. Porque si hay algo que tienen miedo los seres de oscuridad, es a una madre fuerte y digna. ¿No cree usted? Y ahora nos vamos hacia Venezuela, Caracas, en donde vive Annie. Annie es una niña como muchas otras, que agarra su pelota y se sale a la calle a jugar con sus amigas y siempre corre y va y viene, gritan, se ríen, juegan todo tipo de cosas, mientras que Don Mateo, un señor ya jubilado grande, está en su silla afuera de su casa sentado viéndolos. Todo el mundo lo conoce. De vez en cuando les dice, niños, no jueguen aquí. No me hagan ruido, niños. Pero en realidad todo el mundo sabe que disfruta mucho y por eso es que saca su silla y se sienta para ver a los chicos que juegan. Son respetuosos. Obviamente la colonia se conoce bien, papá, mamá son cuidadosos de que no destruyan nada. Las cosas marchan bien. Aquella noche, sin embargo, Annie se despierta con un sabor de boca raro.
Va a la habitación de su mamá y se acuesta en la cama de su mamá. Se abraza ahí fuerte. Cuando amanece, la mamá pregunta ¿qué pasó? La niña responde, es que don Mateo se murió. La mamá le responde nuevamente, no, hija, no se ha muerto. Apenas ayer en la tarde estuvimos con él, no se ha muerto, no te preocupes, está bien. La niña insiste, no, mamá, anoche vino don Mateo a decirme que se había muerto. La mamá le responde que no, que eso fue un sueño, que hay que saber hacer una diferencia entre un sueño y la realidad, que no, que don Mateo no está muerto. La niña insiste, mamá, don Mateo vino igualito que siempre a decirme que se murió, que le avisara a todos. Y ahí queda el asunto. El resto del día nadie presta atención al incidente. Al día siguiente tampoco. 3 días después tampoco, 4 días después tampoco, pero se han percatado de un detalle. Don Mateo no ha sacado su silla como cada tarde, a pesar de que los niños siguen jugando, gritando, riendo y haciendo toda clase de diabluras en la calle. Don Mateo no ha sacado su silla, así que para el viernes mamá está muy preocupada. Toca la puerta insistentemente y nadie abre. Los vecinos comienzan a llegar. Tocan la puerta, no responde. Don Mateo vive solo, completamente solo. Quizás se fue con su familia. Hasta que una vecina viene y dice, don Mateo no tiene familia, es solo. Quizá fue a visitar a un amigo, no tiene amigos, siempre está aquí. Y llaman a las autoridades. Cuando la policía llega, abre la puerta y encuentran el cadáver horriblemente hinchado y en descomposición de don Mateo, que había muerto exactamente la noche en que Annie soñó que don Mateo entraba a su casa para avisarle que había muerto y que le avisara a todos. Entre todos los vecinos se organizaron para darle un funeral apropiado. Y Annie dijo unas pequeñas palabras al momento de que lo enterraban, despidiéndose de él. Nunca más volvió a verlo. Si me lo permite, me gustaría hacer una breve pausa para relajar un poco el ambiente y enviar saludos y felicitaciones. Primero que nada queremos felicitar a Almendra Tapia. Almendra está cumpliendo 18 primaveras y es el gran orgullo de su guerrera de fuego, su mamá. Es una madre orgullosa que quiere mandarle un abrazo enorme y decirle que siga adelante, que todo va bien. También, por supuesto, tengo una felicitación para Aide Vázquez, que estará pronto cumpliendo años, para Humberto González, también amigo del canal y que cumplió años hace un par de días y siempre está pendiente de nosotros, para Dayana Lucero. Ella nos escucha mientras trabaja. Ella trabaja en un trabajo muy rudo, muy difícil, es guardia penitenciaria. Y ciertamente reciba todos nuestros respetos y nuestras consideraciones por un trabajo que requiere de tanta fuerza personal y de tanto interés. Es difícil el trabajo. La manda a felicitar su esposo, con mucho cariño, desde San Luis, en Argentina. Luego por aquí tengo a Gaby Rivas. Gaby Rivas es una seguidora del canal, pero de todo el tiempo. Siempre está por ahí. Siempre está mandando un mensaje, siempre está poniendo algo en el chat. Nos encanta la idea de verte, Gaby. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Está cumpliendo años ahorita. Así es que va el abrazo para allá. Victoria Verdugo. Ella está en Avondale, en Arizona, en los Estados Unidos, y siempre nos escucha. Gracias, Victoria. Alexis Arellano le manda un saludo muy fuerte a su mamá, Brenda Noemí Sotelo. Ella siempre nos escucha, siempre está pendiente a la hora de la comida, pone el audio, está ahí haciendo cosas mientras nos escucha. Le mandamos un gran abrazo. Brenda, un gran abrazo de parte de Alexis y de todo el equipo. Para nuestro gran amigo Jorge Rolando, quien nos escucha desde Salta, en Argentina. Nuestro amigo es un poeta, un escritor, un amigo del canal que siempre está pendiente, siempre está creyendo en este proyecto y nos da mucho gusto. Así es que, Jorge Rolando, va el abrazo para allá. Alejandra León, quien es una amiga del canal, cumplió años apenas ayer y siempre está con nosotros desde hace mucho tiempo. Recordamos muy fuerte que nos escribe poniendo que nos escucha desde Hurlingham, en Argentina, por allá en el sur del continente, y ahora mismo ha pasado una celebración muy linda con Laura, con Silvana, con Paula y con todo el montón de nietos. ¿Por qué? Porque es una abuela muy joven y su nieto Liam y Olivia.
que están ahí y que está encantada de la vida y seguramente ha sido una gran celebración. Nos unimos a la misma mandándole este fuerte abrazo cariñoso hasta Hurlingham, en Argentina. Y claro, Mariano Wong. Él es un seguidor que nos escucha en Costa Rica. Un gran seguidor del canal. Nos da mucho gusto saberlo, nos pone unos comentarios muy gratos y le mandamos un enorme abrazo. Él nos acompaña desde hace un año. Mariano Wong nos descubrió hace un año y no ha dejado de escuchar un solo programa. Muchas gracias. Luego por aquí tengo a Brenda Rosas. Brenda Rosas felicita a su novio. Lo quiere mucho. Se llama Abraham Uriel y es un gran seguidor del canal. Lo que más nos ha gustado es que ella ha pensado en su novio porque a su novio le gusta el canal, porque le gusta oír los temas. Definitivamente, estimado Abraham Uriel, tienes una novia que te quiere mucho y que piensa mucho en ti. Así es que va el abrazo fuerte, a cuidarse mucho, a seguir juntos para siempre. Y después de compartir estos saludos y de un momento de relax, volvamos a lo que nos tiene aquí esta noche. Ana Luisa nos comparte una experiencia. Hace algunos años, ella está en su casa y tiene una visita. En la parte de arriba de la casa vive su hermana, con un bebé, precioso bebé. La amiga es una chica que viene con cierta frecuencia a platicar con ella. Es una persona cercana a la iglesia cristiana. Es una persona de fe, además. Y al estar ahí le está compartiendo cómo fue que llegó a conocer a Cristo. En su casa había cosas muy feas, ruidos, golpes, y ella fue cuando conoció a Cristo y entendió la forma en la que podía liberar todo aquello. Y bueno, es grata la plática. Esta chica tiene una plática encantadora. Y sobre todo es una chica que transmite fe y esperanza. Así es que su visita es bienvenida. Ana Luisa y ella están platicando cuando de pronto baja su hermana. Se sienta allí y está escuchando a aquella chica que está hablando. De pronto, cuando hay oportunidad, ella comenta que ella también le está pasando algo parecido y que está muy espantada. Por supuesto, Ana Luisa no lo sabía, pero su hermana confiesa en ese momento que hay una voz que le habla y le dice: agarra un cuchillo y mata al bebé. Agarra un cuchillo y mata al bebé. Es una voz que le ordena algo terrible. Por supuesto que Ana Luisa siente un escalofrío que le recorre la espina dorsal y la deja helada. ¿Cómo está eso? ¿Por qué no lo habías dicho? ¿Qué está ocurriendo aquí? La amiga, esta jovencita que es cristiana, le pregunta cómo fue que empezó aquello, qué había hecho para que aquello empezara. La hermana confiesa que algunos años atrás había estado jugando la ouija. Habían tenido experiencias sobrenaturales y que a partir de allí ella comenzó a vivir ciertos episodios que se volvieron muy violentos cuando el bebé nació y que las cosas se han salido de control y está muy espantada. La amiga le pregunta si quiere que la ayude. Ella dice que sí y entonces la amiga comienza a hacer una oración. Es una oración muy bonita porque la chica empieza a pedir a Dios su presencia para ayudar a esta joven y demás. Y en ese instante el niño, el bebé, comienza a gritar, no a llorar, a gritar como si lo estuvieran matando, una cosa horrorosa, como nunca lo habían oído, en una forma tan rara. En ese momento, el bebé estaba con ella, con Ana Luisa, lo está sujetando, el bebé estaba tranquilo, estaba contento. Y comienza a llorar horrible, de una manera como nunca lo habían sentido. Es algo tan feo. Normalmente el bebé es muy chilloncito. Desde que nació siempre ha sido muy chilloncito, muy inquieto. Fácilmente se despierta y llora. Aun cuando acaba de comer se despierta y llora. A veces está durmiendo y parece que todo está bien y sin que nadie haga ningún ruido el niño grita. Pero esta vez es horrible. Al tiempo que aquella joven comienza a hablar de Cristo y a hacer oración y la hermana comienza a arrepentirse de haber jugado al juego aquel, a la ouija, todo se sale de control y el niño llora horriblemente al punto en el que Ana Luisa pone la mano sobre la cabeza del niño. Aquella amiga pone la cabeza del niño y comienzan a pedir por el poder de Dios que aquel niño se quede tranquilo, que calle, que deje de llorar, que se tranquilice.
Y el niño duerme. Duerme tranquilamente en cuestión de un instante. Ante el mandato y decreto de aquella chica de gran fe. Se queda ahí, como dormidito, tranquilo, como nunca. Obviamente aquella chica le dice a la hermana de Ana Luisa: ¿renuncias a todo lo que abriste? Sí. Aceptas a Dios en tu corazón y empiezan otra vez con la oración, hasta el punto en el que aquella joven decreta que el lugar está protegido por Dios y todo esto. Es una oración increíblemente poderosa. La hermana comienza a llorar y se siente tan raro todo. La amiga se retira y ya, las cosas se tranquilizan. Unos días después de aquella oración y de aquel encuentro, el bebé sigue durmiendo muy bien. Todo marcha bien. Pero Ana Luisa tiene un sueño muy extraño. En su sueño, ella se ve a sí misma caminando por la casa, cantando himnos religiosos, alabanzas. Pero al llegar a un cierto punto del camino se le queda la voz en nada. Se le va completamente y no puede seguir cantando. Es justo al pie de la escalera. Cuando se da cuenta de esto, continúa caminando y vuelve a poder cantar. Apenas unos pasos adelante vuelve a cantar bien aquellas alabanzas a Cristo. Se da la vuelta y regresa a la escalera y comienza a subir, en donde sabe que no puede hacer estas alabanzas y se queda sin voz, pero continúa intentándolo y subiendo hasta que se da cuenta que al final de la escalera, allá en la habitación donde a veces se queda su hermana, está el demonio. Lo ve. Un demonio, una figura demoníaca. No puede describirlo como si fuera una figura alegórica, porque lo que ve no parece ser una figura alegórica, pero sabe que es el demonio. Y entonces despierta. Al día siguiente la amiga, junto con el papá, la mamá y la hermana, se reúnen en la casa para hacer una oración profunda, declarar la liberación del espacio, liberarlo, y ¡pum! Como si nada, de pronto todo está en calma. La casa se siente tan diferente, tan fresca, tan agradable, el niño ya duerme tan maravillosamente, a la hermana ya no le llegan aquellas voces horribles que le ordenaban matar al bebé, todo está perfectamente en orden para todos menos para Ana Luisa, porque a partir de ese momento comienza a tener una sombra que la sigue. Por todas partes, si ella camina para un lugar, siente claramente cómo aquello la sigue. Si sube a la escalera, siente cómo va subiendo. Si se acuesta a dormir, siente que está acostado junto de ella. Si está comiendo, siente que lo tiene aquí. Si está sentada en la sala, siente que está parado atrás de ella todo el tiempo siente esta figura grande, justo la que vio, justo aquello que vio, la hiela, porque no puede avanzar. Y aquello además le genera un cansancio enorme, como si tuviera una piedra encima, algo que la va cansando. Todo esto sigue. Pero además, la presencia le causa mucho miedo. Decide acudir con uno de los pastores de la iglesia. Es un hombre mayor, quien la escucha cuidadosamente. Con toda calma y con toda serenidad, aquel hombre le da una serie de instrucciones. Lo primero que debe de hacer es esperar a que no haya nadie más. Solo ella, con toda la fe y la confianza. Abrirá puertas y ventanas y ordenará a aquella presencia que se marche. Por la sangre de Cristo que cubre aquel hogar, le ordenará que se marche. Lo hace. Estando sola en la casa, entra, enciende las luces, abre ventanas, abre puertas y comienza con la oración aquella que le han dicho. Momento en el cual siente, por una parte, esta indescriptible fuerza en ella misma, este indescriptible poder que le hace sentir claramente como su voz, esa voz de una jovencita, se vuelve voz de tormenta. La voz, el estruendo de la tormenta que ordena en el nombre de Cristo: sal de esta casa para siempre. En nombre de Cristo, sal de estas personas para siempre. Te rechazamos por la sangre de Cristo que tiene poder. Y entonces todo aquello se transforma en ese viento raro que empieza a salir por la casa, como si se generara adentro, como si hubiera un torbellino adentro que se genera y empieza a salir, silbando. Como la bestia que huye al desierto, como lo que es, escapa en medio de la soledad.
Cuando todo eso ha pasado hay una gran calma. El tiempo ha pasado y hoy ese bebé tiene 39 años y es un hombre creyente, de gran fe, gran padre, gran trabajador, gran hermano, gran amigo. Esa mujer que quería matarlo nunca más volvió a escuchar una voz que la atormente y ella sigue sintiendo ese poder que le acompaña, esa fuerza que le acompaña. La fuerza de su fe. Es una persona de fe. Y la fe mueve montañas. Ahora déjeme que lo lleve a una pequeña población cercana a la capital del estado mexicano de Puebla. Un hombre joven, nuestro amigo Edward Manet, que es su nombre de usuario, ha tenido algún problema con papá y con mamá. Así que decide irse a vivir unos días a casa de la hermana. La hermana es una buena persona que lo recibe, sabe que los jóvenes a veces tienen conflictos con los papás y sabe que con unos días de estar ahí se le pasará y volverá a casa. Así es que lo acoge. Le presta algo de ropa porque ni siquiera llevó su ropa, se salió tan enojado que ni ropa llevó, y le acomoda el sillón de la sala para que duerma. Tranquilo, todo bien. Cuando ya se van a acostar, sin embargo, la hermana viene y le dice: no te espantes, pero a veces se oye una mujer que llora. Te aviso para que no te espantes, se oye una mujer que llora. Él le dice que seguramente es otra cosa, que eso no tiene sentido, que seguro es alguien afuera, lo que sea, y se van a dormir. Pero apenas estaba conciliando el sueño, cuando de pronto escucha que hay una mujer que llora, efectivamente, y que llora amargamente. Son una serie de lamentos de una mujer relativamente joven, no es una niña, pero se oye el lamento de una mujer, y se oye adentro de la casa, ahí cerca de donde él está. Se incorpora rápidamente porque sabe que no hay nadie más. Va a la habitación de la hermana, que por cierto está despierta, y le dice: ¿la estás oyendo? Sí. ¿Qué es? No sé. Unos momentos después la voz se va, se va, se va, se va. Al día siguiente, cuando sale, se encuentra un conocido que vive a la vuelta y le dice: oye, ¿tú has oído eso? Sí, claro. Estamos todos preocupados. Resulta que muchos vecinos de la colonia la escuchaban. Aquella presencia, aquella alma en pena, iba de casa en casa con el llanto aquel, con aquel lamento. Era algo muy feo. Durante los días que estuvo ahí, lo escuchó varias veces. Pasado algún tiempo, arregló las cosas y volvió a casa. Como buen hijo que es, volvió a casa, siempre con la duda de qué había pasado en ese lugar. Aquella presencia se oía cada noche. ¿Pero qué fue? Buena pregunta. Siempre quedará la duda. ¿Qué era aquello? ¿Quién era? ¿Alguien que iba de paso o alguien que encontró la muerte por ahí y cuyos restos hasta hoy siguen estando por ahí ocultos? Porque a veces así pasa, o quizá por la cercanía con un río. Podría tratarse de un caso de La Llorona, como este relato que le voy a compartir ahora mismo. Antes de pasar al tema, primero que nada, y aparte de reiterarle mi felicitación, comentarle sobre mi nivel académico, para que tenga usted una idea, pueda hacerse un criterio sobre mi persona. Tengo una licenciatura en informática, una carrera técnica como analista de sistemas, que cursé previo a la licenciatura en informática, una maestría en administración, área organización y sistemas, y terminé la etapa académica del doctorado en ciencias económicas y administrativas. Ya con niveles de estudios elevados, pues debe uno ser escéptico y pues no creer todo lo que a uno le cuentan, ¿verdad? Pero bueno, ocurrió igual en los años 50 en el barrio del Dique. Y bueno, en aquella época pues no estaban pavimentadas las calles. Recién que se casaron mis papás en el 48, se fueron a vivir allí, y teniendo mi hermana Sonia, la mayor, escasos 3 meses de nacida, una noche que estaba llorando mi hermanita, la cunó mi mamá, le dio su biberón, le dio el pecho, lo que usted quiera, le dio de comer, pero la niña no se callaba, seguía llorando.
cuando en eso se oyó muy lejos, allá en la distancia, lejos, lejos, un grito, un lamento, un ¡ah! Un quejo así muy desgarrador. Y después el grito se fue alejando y alejando y alejando hasta que se oyó muy lejos. Una señora ya mayor que vivía ahí en el cuarto de junto, compartiendo los cuartos, la pared, doña Costa, le dijo de forma muy, muy espantada que agarrara a la niña, que la callara, que la durmiera, porque estaba corriendo mucho peligro la niña. Mi mamá le preguntó que por qué, y doña Costa le dijo, no me pregunte usted por qué, cárguela, cuéstese usted con ella, pero no la deje sola. Estaban en esas cuando me decía mi mamá, que en paz descanse ella, que el cuarto se estremeció todito ante el aleteo de ese pájaro enorme que se paró ahí, de esa cosa enorme que se paró sobre el techo, y el grito se volvió a oír, pero todavía mucho más lejos. Y doña Costa, por favor, señora Portilla, agarre usted a la niña, abrácela, cárguela, porque se la va a llevar. Entonces mi mamá la abrazó, la cayó, la durmió. Después de que se quedó dormida mi hermanita, no se volvió a escuchar en toda la noche. Cuando se levanta mi mamá, no sé, 6:30, 6, 7 de la mañana, sale al patio a tirar la vacinica y a asearse en el tanque y lavadero que había afuera de la casa, y se encuentra ahí con doña Costa. Oiga, doña Costa, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Por qué estaba usted tan espantada? Doña Costa le dijo, señora Portilla, lo que pasa es que anoche lo que oímos y que estuvo parado sobre su techo fue la Llorona. Su niña corrió mucho peligro, por eso le dije que la abrazara, que la callara, que la durmiera, porque la Llorona cuando oye a los niños llorar se los lleva. Pues está de pensarle, las cosas que ocurren a veces no tienen explicación. Podemos ser incrédulos o creerlas, no, es criterio de cada persona. A mí me platicó esto mi mamá y durante algunos años fui escéptico al respecto, hasta que después yo viví en lo personal algunas cosas. Uno de mis hermanos, el mayor de los varones, Edmundo, de niño siempre fue muy miedoso, y cuando tenía que salir a tirar su vacinica a la letrina, al tirar el contenido de su vacinica, y hubo un día que mi mamá le preguntó, le dijo, bueno, ¿por qué te da miedo? Dice, es que yo allá abajo veo a un hombre vestido de negro, con un sombrero como de charro. Y ahí está, y dice, y a la hora que salga yo en la noche, ahí está ese hombre. Y te habla ese hombre, no me habla, simplemente está ahí. Ese día esa noche mi mamá había mandado a mis hermanos, a cada uno de ellos, a vaciar su vacinica, su respectiva vacinica en la letrina, y él era el único que no había querido ir. Dice, bueno, ¿y por qué no quieres ir? Porque ahí está el hombre de negro. Salió mi mamá con él, le dice, ¿a dónde? Él le señaló a dónde. Y pese a que mi mamá también lo vio, le dijo que no había nada para que no se espantara y accediera a ir a tirar el contenido de su vacinica. Me platica mi mamá que después, en algunas otras noches, volvió a ver a ese hombre. Nunca le vieron el rostro. Después, cuando vivíamos en la calle de Honorio Rodríguez, en un departamento frente a lo que ahora es la unidad de humanidades de la Universidad Veracruzana, mi mamá volvió a ver a ese hombre en las noches. Ella tenía en esa época muchos problemas con mi papá. Pues lo veía en las noches cuando ella se paraba, y un día, lo curioso es que no le daba miedo. Lo veía sentado ahí recargado en un escritorio que teníamos de cedro, muy grande el escritorio, muy bonito, y no le daba miedo a aquel hombre. Y curiosamente tampoco le hablaba a mi mamá. Lo curioso era que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, no había forma de que nadie entrara, y sin embargo ese hombre estaba ahí, y pues a mi mamá no le inspiraba miedo. Mi hermana Sonia sí lo llegó a ver y tampoco le causaba miedo. La pregunta era cómo le hacía ese hombre para entrar, ¿no? Un día lo platica mi mamá con mi tío Jorge, en otra visita a la casa de mi tío había invitado a unas personas que sabían de este tipo de cosas, de aparecidos y de esto, según las personas estas. Cuando mi mamá les platicó lo que ellas veían, les dijo que no tuvieran miedo, que lo que estaban viendo era su protector, que no todas las personas tenemos la
la facilidad o la fortuna de que se nos manifieste de forma tan palpable nuestro protector, que todos tenemos un protector espiritual, que no es nada malo, y que pues en algunos casos, cuando las personas requieren de algún tipo de ayuda psicológica o espiritual, el protector se aparece ahí para cuidarnos. Después, mi mamá creo que ya no lo volvió a ver aquí en la casa donde vivimos hasta que ella murió. Mi padre muere en el 74. Nos fuimos a vivir en una casa que se construyó a escasas 2 cuadras de donde habíamos vivido Norio Rodríguez. En esa casa recién que llegamos a vivir, en las madrugadas a las 5 de la mañana, se oía que tocaban la puerta y se oía una persona que silbaba como silbaba mi papá cuando llegaba en las noches a la casa después de trabajar, o en la tarde cuando llegaba después de trabajar. Mi mamá empezó a oír eso, también lo oía mi hermana Rosa Isela, y del mismo modo se lo platicaron a mi tío Jorge. Mi tío Jorge llevó a las mismas personas que había llevado la vez pasada con lo del el protector espiritual. Le platicaron a la persona esta lo que estaba pasando. La persona les dijo que no se espantaran, que lo que pasaba era que pues se habían cambiado de casa después de la muerte de mi papá, y como mi papá murió en un accidente automovilístico, un accidente horrible, en el columpio de Dos Ríos, rumbo a Veracruz, pues que mi papá no sabía que se habían cambiado de casa, que ella lo que tenía que hacer era, cuando oyera eso, que le tocaran la puerta y oyera el silbido de mi papá, que saliera y le hablara como si estuviera él ahí, como cuando él llegaba, que le diera una disculpa de que no le habían avisado que se habían cambiado de casa, que le abriera la puerta, que lo invitara a pasar, ¿no? Y que con eso nunca más iba a volver a oír que le tocaran la puerta ni que le silbaran en la mañana, como había estado ocurriendo. Mi mamá lo hizo de ese modo. Cuando volvió a ocurrir esto, le habló a mi papá, le dijo: mijo, discúlpame que no te avisé que nos habíamos cambiado de casa, pero pásale, esta es tu casa, bienvenido, anda, pásale. Pues, después de ese día no volvió a ocurrir. Lo que sí ocurrió es que mi mamá varias veces vio a mi papá, y en alguna ocasión que lo vio adentro de la casa y que él le habló, ella pues se cayó y perdió el conocimiento. Después de haberlo visto, incluso la última vez que lo vio, se sostuvo de los brazos de él, y ella platicaba que lo había sentido físicamente, pero que pues había perdido el conocimiento. Y cuando despertó, pues ya la teníamos en su cama, dándole a oler alcohol para despertarla, ¿no? Que volviera del desmayo. En esa casa vivimos varias cosas. En una ocasión, yo tengo 3 cirugías a corazón abierto. La primera fue en 1981, tenía yo 12 años. La segunda fue en 1983. Previo a esta segunda cirugía, ocurrieron 2 cosas. A mí me tenían que poner una prótesis, una válvula metálica en mi corazón para que pudiera yo seguir viviendo. Por algunas cuestiones técnicas en el hospital donde me atendían, en el Instituto Nacional de Cardiología, me dieron de alta en lo que conseguían el nuevo paquete de válvulas para poderme operar. Y bueno, para que mi familia no pagara tanto tiempo de estar internado, porque ya tenía yo un mes más o menos de estar internado, me dan de alta, me regresan a la casa. Y en esos días, estando en la casa, una de mis hermanas, Rosa Isela, la menor de las mujeres, que en paz descanse, y que se había casado con un biólogo, que él iba a un templo no católico. Él, hasta donde sé, era pilar de ese templo. Lo veía yo que usaba una túnica blanca cuando iba a ese templo. Me llevaron un día a ese templo, llegamos, había una pila de agua bendita, los 3 nos hicimos la señal de la cruz después de mojar nuestros dedos con el agua bendita y ponernos el agua bendita en la frente. Entramos a la sesión del templo, inició la sesión, había una muchacha al frente que se suponía que entraba en trance, y de acuerdo a lo que me explicaron, bajaba el Espíritu Santo a ella y ella curaba a quienes así lo pedían en la sesión. Hasta donde yo sé, no se trataba de nada de brujería, era una cuestión blanca.
estuvimos ahí y en un momento dado yo sentí dentro de mi pecho como si hubieran destapado una botella de sidra, como si hubieran zafado un tapón, y sentí como mi sangre corrió libremente. Fue un instante esto que ocurrió. Después salimos del templo, regresamos a la casa, esto fue un domingo, pasaron los días, entró un hombre a la cochera de la casa tenía una cochera grande, siempre estaba abierto el portón de la cochera, lo que estaba cerrado era la puerta de la casa, pero podía entrar las personas hasta las ventanas de la sala y hablarnos por la ventana. Entonces este hombre joven, era un hombre joven de unos, cuando mucho 30 años, moreno él, de cabello chino, alto, todo de blanco, de pies a cabeza. Entró a la cochera, se acercó a la ventana a hablarle a mi mamá y le dijo que era un misionero que venía con sus hermanos que andaban recorriendo y que pues les había tocado llegar aquí a Jalapa y que estaban pidiendo ayuda a los vecinos para poder seguir su viaje. Pues agarró a mi mamá, platicó con él un rato. Él le preguntó a mi mamá porque me vio que estaba yo ahí jugando, que cómo seguía su enfermito. A lo que mi mamá, sorprendida, porque ella no le había dicho nada, le dijo que pues que cómo sabía que tenía un enfermito, y él le dijo, sí, pues yo sé que tiene usted un enfermito y pues quiero saber cómo sigue, si ya está mejor. Entonces le dijo a mi mamá que sí, que me viera que ahí estaba yo jugando, que pues que en realidad pues no se me manifestaba a simple vista mi padecimiento, ¿no? Entonces él le dijo que no se preocupara, que iba yo a estar bien y que probablemente no me tuvieran que operar, pero que de todos modos no dejara de llevarme al hospital. Se fue esta persona, le dio a mi mamá dinero, este hombre se retiró y mi mamá se quedó intrigada cuando lo vio salir. Dice, a ver, déjame ver para dónde se va, dice, porque a ver si lo puedo ayudar de alguna otra manera. Cuando ella llegó a la puerta del portón, pues el hombre debió haber avanzado 10 pasos, 20 pasos, por mucho afuera. Cuando sale mi mamá, no había nadie en la calle. Todas las casas estaban cerradas, las puertas. Había algunos vecinos que estaban ahí afuera. Y todos a los que les preguntó, incluso a la de la tienda de la esquina, le dijeron, no, doña Delia, nadie ha salido de su casa, ni nadie ha entrado a su casa. Todos hemos estado aquí afuera y nadie vio nada. Ni nadie vio entrar a nadie, ni salir a nadie de su casa. Pero es que yo estuve platicando con él y era así, asá, y me dijo esto y esto. No, doña Delia, nadie entró a su casa ni salió. El chiste es que cuando a mí me lleva de regreso al hospital y me vuelve a internar para que me operaran, me vuelven a hacer estudios, entre ellos un cateterismo para reconfirmar el diagnóstico, que ya me habían hecho uno, y el estudio sale negativo. Contrario totalmente al primer cateterismo que me habían hecho 1 mes y medio antes. Desconfiaron del segundo resultado y decidieron operarme, y pues al abrirme se dan cuenta que no había obstrucción. La obstrucción era mínima, escasos 2 milímetros. Mis más sinceras felicitaciones por su programa y seguiré escuchándolo y disfrutando de sus narraciones. Muchas gracias. Bueno, y no queremos extendernos demasiado y pecar de groseros con su tiempo, por lo que, para terminar con este programa de Relatos del Auditorio, quiero aclarar que nos han quedado tantos que vamos a tener que hacer pronto algún otro programa especial. Es increíblemente interesante encontrar en cada uno de estos relatos alguna cosa, algún suceso, algo que motivó, cómo se vio, cómo se sintió, cuándo ocurrió y cuántas personas fueron testigos. Y me sorprende que la mayoría de los relatos que esta noche le hemos presentado, hay varios testigos, quienes vivieron la experiencia. Para irnos con calma y tranquilamente, permítame algunas otras felicitaciones que tengo por aquí. Primero que nada para Cintia Eunice González Otero, fiel seguidora del canal y amiga de siempre. Para Maya, que está en París, en Francia, y desde allá está celebrando. Heriberto Baez, él es un puertorriqueño
que nos acompaña siempre y le encanta el canal. Rosa Martínez, amiga de toda la vida, que siempre está por ahí pendiente y que también está cumpliendo añitos, va la felicitación fuerte. Para José Leonardo Torres García. José Leonardo Torres García, te felicito. Te felicito enormemente. No solo por tu cumpleaños. Te felicito por todo, por tu esfuerzo, por tu lucha de día a día, por tu valor. Porque no te dejas vencer. Porque eres admirable. Por eso. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Te mando todo mi cariño. Y deseo que sigas adelante muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, sin parar. Son 11 años y te queda una vida por delante. Fuerte. Así como eres ahora, que seas para siempre un tipo fuerte. Espero verte muchos años por aquí. Muchas gracias. Para Alexander, de parte de su mamá, Maru Silveria, que también nos acompañan juntos además. Dolores Sánchez Carranza y su nieto Jonathan, fieles seguidores del programa, la abuela y el nieto. Qué bueno, me da mucho gusto. Para doña Isabel González, la querida doña Isabel González. Muchos años de experiencia, muchas historias que contar, que sean muchos años más. Necesitamos muchas abuelas en este planeta que puedan enseñar mucho a todos. Gracias por escucharnos. Para Sandra Luz Sánchez Terrazas, que también es fiel seguidora del canal, para Ana y Rosario, que están en Ecuador y ambas nos escuchan con mucho cariño. Para Gaby Román, por supuesto. Un abrazo, Gaby. Gracias por acompañarnos. Para Mar Garnier. Mar Garnier está en Guadalajara, México, y desde allá nos anda escuchando. Isaac Rivera, por supuesto, también lo vemos a menudo. María Rebeca. A María Rebeca la felicita su mamá, Beatriz Mayo. Ambas son seguidoras, les gusta el programa. Muchas gracias, madre e hija. Alberto Cuevas, amigo del canal. Jorge Camacho, que también está celebrando. Para Flor Aragones, que también está de cumpleaños. Para todos ustedes, que sea un gran año. No un día, no una fiesta. Que sea un gran año. Que todo marche muy bien y haya muchas alegrías, muchas emociones y mucho bienestar. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.